Buen día, profesor. El día de hoy voy a explicar un tema muy importante que es el Imperio Romano. El Imperio Romano comienza en el año 27 a.C. al 476 después de Cristo. En el 27 es donde existe la proclamación como emperador del señor César Augusto y en el 476 la caída de Roma. También en la civilización romana comienza en el 753 a.C. De la fundación de Roma y al 1453 después de Cristo, donde es la caída de Constantinopla. En resumen, la historia es donde, donde se habla sobre tres etapas. La primera etapa es la monarquía y como hablamos en el, en el año 27 a.C. Es donde existe o se fundó la ciudad de Roma. Y esta es una ciudad muy importante que con el paso del tiempo termina siendo la ciudad más exponente. Pero no solo fue una ciudad exponente, sino que también trajo muchos problemas, como también en el año 509 a.C. El rey turquino es derrotado y el Senado proclamó a ya no haber más monarquías como la que hubo antes. Pasamos a la segunda etapa, que es la República Romana. En el 509 a.C. al 27 a.C., el Senado es quien organiza y toma las decisiones sobre Roma. Y es donde aquí también donde vence a la civilización cartaginesa, y es así como se vuelve Roma como la máxima potencia en el Mediterráneo. Y es aquí donde también es aquí donde es nombrado como primer emperador de Roma el señor Augusto, César Augusto, y ya en la última etapa es donde comienza el Imperio Romano. Fue desde el año 27 a.C. a 1453 después de Cristo. Y aquí es donde se da la máxima extensión territorial. Después de esto también se da mucha corrupción y muchos problemas. Y es aquí donde surgen también muchos problemas más y donde se da lugar a las invasiones bárbaras o a los pueblos bárbaros que son que también existen muchos revueltos en pueblos en pueblos fronterizos en el 395 después de Cristo, también bajo el mandato del emperador Teodosio para que sea más fácil gobernar, para que sea más fácil de gobernar el Imperio Romano, se decide dividir el imperio en dos imperios, que uno es el Imperio Occidente y el otro es el Imperio Oriente. Pero el Imperio Occidente surge un problema y es donde cae en el 476 después de Roma y así desaparece el Imperio Romano. Pero a partir de eso también existen o empiezan a aparecer muchos feudos y es así que aparece o empieza la Edad Media, a comparación del Imperio Oriente, que ésta aguanta hasta el año 1456 y es donde la caída de Constantinopla, y es así como todo el resumen de la historia del Imperio Romano. Bien, ahora voy a explicar el segundo tema, que el segundo tema es el origen de las lenguas romances. Voy a explicar las lenguas romances y estas son conocidas también como lenguas románticas, que son derivadas del latín vulgar. Estas existieron de ahí y estas lenguas se encuentran dentro del entorno indoeuropeo que se formó ahí y ahí fue donde surgió estas lenguas, que es la familia que aún se dice que es la familia más grande del mundo. Es decir, que dentro del latín vulgar existieron muchas lenguas, como también dialectos. Entonces, también existieron idiomas, que alrededor del mundo se hablan 20 en total en todo el mundo y que aún en día se siguen practicando. Entonces, ¿qué idiomas forman parte de estas? ¿Qué idiomas forman parte del latín vulgar o que son llamadas lenguas romances? Aquí encontramos dos tipos de lenguas que ya no, una es que ya no se usan, que es decir, están muertas, y otra es que aún siguen vivas. Las muertas pues
existieron, pero nunca se siguieron practicando o nunca se siguió hablando, a comparaciones de las lenguas vivas. Estas lenguas vivas aún en día se siguen practicando o se siguen hablando por habitantes de pueblos o ciudades. Estas lenguas están formadas, o son las lenguas que, como el castellano, francés, italiano, portugués, catalán, perdón, gallego o rumano. Estas lenguas fueron las que siguen vivas hoy en día y que de estas surgieron idiomas también. ¿Y cuál es el origen de las lenguas romances? Entonces, como ya había dicho, existió, surgió desde el latín vulgar y se fue expandiendo como el imperio romano en diferentes puntos del mapa europeo. Y así es como se aprendió que el latín vulgar fue el que más se habló y eso provocó que ya no se hablara el latín culto. Y es así como también se empezó a hablar en todo el mundo porque fue la lengua más hablada. Llegó un punto donde las ciudades o pueblos se dividieron y ya no existió y esa fue la causa de que ya no existiera más lenguas. Sí existieron muchos dialectos, pero con rasgos de latín y de latín vulgar. Y es así como el latín vulgar en muchos idiomas todavía tiene a grandes rasgos tiene características del latín vulgar. Y así es como fue creciendo mucho, mucho, mucho hasta que se llegó a hablar idiomas que hoy en día se siguen hablando. Y es así como se convirtió en los idiomas de hoy en día en que hoy hablamos y hoy se sigue practicando, como el inglés, el italiano, el alemán, el español, el portugués, entre otros. Es una familia grande de latín vulgar y es así como todo ha crecido y todo ha sido una gran expansión durante todo el mundo. Pero estas lenguas surgió desde Europa, desde el sur y el norte. Entonces, creo que las que se hablaron en el sur son las que son el francés, el portugués, el italiano. Ya las que se hablaron en el norte fueron dialectos que ya no se siguieron practicando. Esto ha sido todo por mi explicación de ambos temas. Espero me haya dado a entender y pueda obtener un buen resultado. Esto es todo y espero que haya sido de su agrado.